frente. Qué gusto poderles saludar en una emisión más de este programa de análisis y debate de frente. Yo soy Magda Bastida, los saludo con muchísimo gusto y le doy la bienvenida a Jimena Barbero, quien ya está lista para poder debatir todos los temas que hoy forman parte de la palestra nacional. Jimena, bienvenida, ¿cómo estás? Magda, te saludo con muchísimo gusto desde Morelia, Michoacán, listísima para el debate. Eso es todo. A ver, déjame plantear rápidamente la dinámica para nuestra audiencia. Tenemos 5 temas a tratar el día de hoy. Vamos a fijar una postura solamente en 3 minutos. Esos 3 minutos son para que podamos debatir los diferentes temas que hoy integran este programa. Hablaremos de 2 columnas que fueron publicadas a lo largo de la semana. Además, también hablaremos de la vacuna del coronavirus en nuestro país. A ver, ¿va a ser para todos? Ya se anunció este plan de vacunación. ¿Qué nos espera? En un cuarto punto hablaremos de la responsabilidad social. Sabemos que se acercan las fiestas decembrinas. Bueno, aquí cabe también la cordura, qué es lo que se tiene que hacer de cara a estas celebraciones. Finalizaremos hablando acerca de las alianzas electorales para el 2021. ¿Van por México? ¿Cómo pintan esas alianzas y cuál será su futuro? Así es como comenzamos este programa. Si me lo permites, Jimena, comenzamos con la primera columna de hoy. Los negocios de la familia Andrés Manuel López Obrador. Los conocía esta columna escrita por Martín Moreno en Sin embargo, en donde pues menciona que las mentiras han sido el sello característico de la actual administración. Se nos miente constantemente en las mañaneras, en las cifras económicas, en la pandemia, con la violencia, en fin, se mienten absolutamente todo. Sin embargo, menciona Martín Moreno que mentir, pues tiene un problema para AMLO y eso es justamente la realidad. Cuando esta realidad lo alcanza, suele desnudarlo. Y el claro ejemplo de esto, pues es el caso que quedó exhibido con los negocios de Felipa Obrador con Pemex por 364 millones de pesos. Una situación que bueno, fue documentado, comprobado por latinos y por Carlos Loret, y dice que el enriquecimiento de la familia Obrador pues es evidente y que eso ya quedó prácticamente a la luz pública. ¿Qué opinas? Magda, pues una frase que él utiliza mucho, que tiene otros datos, pues lamentablemente especialistas, académicos, la oposición, el ciudadano, también tiene otros datos de lo que él habla. Vamos a tocar el tema, por ejemplo, de la economía. Cuando él habla previo a la pandemia, hablaba de un crecimiento, sabíamos que no era así, que lejos de traer un crecimiento, traíamos un retroceso en materia económica. Se nos viene la pandemia. Desde hace casi 10 meses que se presentó el primer caso allá en febrero, pues creo que no hemos sabido la verdad a ciencia cierta de lo que está pasando en nuestro país. ¿Son verdades a medias o mentiras? En el tema de la seguridad, pues, ¿qué te digo, Magda? Cada 20 de mes, cuando se presentan las cifras del secretariado, también son mentiras. Se habla de que estamos mejor en materia de seguridad cuando las cifras y cuando sobre todo los hechos y la percepción de la ciudadanía es otra. Es claro que son mentiras, que nos mienten en todos los aspectos. Lo que me preocupa, Magda, es que todavía hay quien cree en estas mentiras, quien de una manera, si me permites la expresión, religiosamente creen en estas mentiras que se han ido dando a lo largo de estos 2 años de manera sistemática. Entonces, coincido totalmente. Bueno, a ver, dime. Sí. Pero es que ha sido tan sistemático que fíjate, nada más retomando un dato de Spin con Luis Estrada en este análisis tan puntual que llega a ser acerca de las conferencias matutinas, pues el presidente lleva 40,502 afirmaciones no verdaderas, por no decirle mentiras, afirmaciones no verdaderas en las conferencias mañaneras. Estamos hablando de que en promedio se avienta alrededor de 79 por conferencia, 79 al día. Pero a ver, más allá de eso, me parece que aquí un asunto en el que hace mucho énfasis Martín Moreno, Jimena, es justamente en el conocimiento que llegaba a tener López Obrador de todos estos escándalos que han involucrado a la familia López en temas de corrupción. Siempre se ha dicho el presidente lejano de los actos de corrupción, justamente uno de los estandartes que ha tenido su gobierno desde la precampaña, pues fue el combate a la corrupción y pues parece que no hay mucha diferencia entre un sexenio y otro, Jimena. Sí, ahí lo tenemos, nuevamente una mentira. Nos hablan de un combate a la corrupción y precisamente hoy que se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, las cifras nos dicen que no hemos avanzado, que la corrupción continúa y lamentablemente no se está midiendo con la misma vara a sus cercanos, a su prima, a sus cuñadas incómodas, a sus colaboradores.
con la misma vara que se está midiendo a ex autoridades, exfuncionarios, a la oposición. Ahí radica la mentira. Él conoce, él sabe lo que está haciendo su gente. Él mismo lo dijo cuando se refirió a Felipe. Ni modo que el presidente no lo sepa, Felipe Calderón. Dijo, ni modo que el presidente no supiera lo que estaba haciendo su gente. Ni modo que López Obrador no sepa lo que está haciendo su prima, sus cuñadas, sus colaboradores. Claro que lo sabe, pero a él le conviene decir que no lo sabe y hacerse el oxiso. Bueno, es que aquí hay que recordar que una cosa es lo que se dice con las palabras, que al final del día pues se las lleva el viento, y por el otro lado también es lo que se hace, lo que se proyecta con los hechos, ¿no? Lo cierto es que el presidente dijo que no va a abogar por nadie, ordenó incluso que se investigaran todos estos hechos, hablando concretamente de lo de Felipa, hablando también del caso de su hermano Pío López Obrador, y pues vimos en el caso de la prima que no encontró nada en la unidad de inteligencia financiera, que no se encontró tampoco en el caso de Pío, y bueno, aquí pues tal parece que la imagen del presidente se mancha al momento de negar los hechos y pues en donde parece todo lo contrario, ¿no? Parece que se tienen datos concretos en donde el presidente ya estaba enterado, de acuerdo a lo que menciona Martín Moreno en esta columna. Vamos a pasar a la siguiente, Jimena. Hablemos de esta pelea de los egos. Pues Raimundo Rivapalacio escribe en El Financiero y comenta que para un soberbio, soberbia y media, así es como se puede definir el choque de vanidades y la lucha de poder que están escenificando dos subsecretarios. Marta Delgado por un lado en Relaciones Exteriores y por el otro lado Hugo López-Gatell en la Secretaría de Salud. ¿Qué piensas? Maga, un tema que preocupa sobre todo porque estamos hablando de que entre esta lucha de egos, entre esta lucha de poder entre Marta Delgado y López-Gatell, se están yendo vidas. Familias están perdiendo a sus seres queridos por esta lucha de egos, por esta lucha de poder. Lo comentaban ya en la columna. De las declaraciones que da Marta Delgado hacen pensar que las vacunas no se habían buscado antes, no se habían traído antes por la terquedad, por la soberbia, por el ego de Hugo López-Gatell. Entonces me parece preocupante, y más preocupante me parece que no se les ponga un hasta aquí, que no se solucionen estos conflictos que hay al interior de dos secretarías que ahorita son fundamentales, Relaciones Exteriores. Oye, Jimena, y la Secretaría de Salud. Dime. ¿Sabes qué? Yo tengo mis reservas. A ver, ¿verdaderamente es Hugo López-Gatell o es el propio presidente? ¿Y por qué te lo planteo de la siguiente manera? Porque es bien fácil descargar responsabilidades en una sola persona y decir que es esa persona la que está llevando a cabo todo el manejo de la pandemia. Te pongo un ejemplo. Si yo no uso cubrebocas, ¿por qué? Pues porque es culpa de Hugo López-Gatell, porque Hugo López-Gatell me recomendó que no usara el cubrebocas, ¿no? Esa es la justificación que da el presidente. Pero verdaderamente de pronto parecería que bueno, pues en este sentido Hugo López-Gatell pues solamente está jugando como el pararrayos del presidente, ¿no? O sea, bueno, que la opinión pública pues se la vaya en contra Hugo López-Gatell, pero las decisiones, y lo sabemos, Jimena, y bueno, lo vimos ahora en la columna anterior, ¿no? No hay cosa que no pase por el presidente, de todo está enterado el presidente, toda decisión es del presidente. Coincido en este tema, en que el presidente todo lo sabe, las decisiones al final las toma él, porque lo hemos comentado en otros espacios, no escucha razón, no escucha a sus colaboradores. Sin embargo, en este caso considero que sí es tema o es responsabilidad de Hugo López-Gatell, porque en la misma columna lo señalan, que los allegados, los colaboradores del doctor, lo han dicho, que es una persona que cerrada, una persona soberbia, una persona terca, que lo demuestran, o sea, lo hablan sus propios colaboradores. Creo que en este caso, en este tema en específico con Marta Delgado, sí sería responsabilidad de López-Gatell, según lo que han comentado, insisto, colaboradores. Coincido contigo en el tema de que todo lo sabe el presidente y al final todo lo palomea, todas las decisiones las palomea él, Magda. ¿Sabes qué? Que yo creo que no es precisamente la figura de Delgado. En ese sentido yo podría estar un tanto en contra. A mí me parece que realmente la figura con la que podría haber una disputa interesante sería con el propio Marcelo Ebrard. Sí, claro, ahí coincido. Y es aquí en donde juegan estos dos papeles, ¿no? Como de héroe y villano. A ver, Ebrard cumple su chamba, está buscando el tema de la vacuna, genera todos los convenios necesarios, trae al país todo lo que se necesita, insumos, vacunas, todo, y por el otro lado los topes, ahí los podremos estar viendo en esta figura de Hugo López-Gatell, que insisto, para mí que funge como una especie de pararrayos y que en ese sentido pues también hay que mencionarlo, ¿no? Ayer cuando se mencionaba este plan de vacunas, pues sale Marcelo Ebrard y dice misión cumplida. Pues sí, su chamba ya está hecha, ahora la responsabilidad recae directamente en la Secretaría de Salud y en el proyecto que se plantee, en donde finalmente pues tiene que haber la venia presidencial.
Sí, coincido que el tema es con Marcelo Ebrard, no con Marta Delgado, eso sí estoy totalmente de acuerdo. Oye, a ver, vamos al siguiente tema, ya que estamos enrolados con esto, hablemos de la vacuna del coronavirus en México. ¿Realmente será para todos? A ver, el subsecretario justamente Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, presentó la política para la vacunación contra el COVID en nuestro país. Se destaca que quienes van a tener prioridad para poder recibir la vacuna va a ser el personal médico y la población en riesgo. Pero aquí hay muchas dudas en todo esto. Para empezar, si ya es una luz al final del túnel, si es una misión cumplida, tal y como lo está señalando Marcelo Ebrard. Bueno, Magda, todavía hay muchos retos por cumplir. De entrada, la autorización. La COFEPRIS no ha dado hasta este momento, hasta hoy, no ha dado la autorización a la vacuna de Pfizer. Mañana 10 de diciembre estaría dándose en los Estados Unidos. Se hablaba en la conferencia de prensa que 24 horas después, es decir, el 11 de diciembre se estaría dando la autorización o se estaría desarrollando la audiencia por parte de la COFEPRIS para autorizar la vacuna de Pfizer. Pero bueno, esperando el tema de la FDA. Exactamente, estamos esperando, es el 10, el 11 sería, el 10 es la audiencia en Estados Unidos, estamos esperando 24 horas, sería el 11 que se dé la autorización, la aprobación aquí en México. En el escenario de que sí se dé, porque se ha dado, todo apunta a que se estaría dando, viene otro tema importante, es la logística, la estrategia de distribución, cómo llegar, cómo transportar algo que es tan delicado, cómo transportarlo hasta los rincones más recónditos de nuestro país, llevarlos a través de terracería, llevarlos a través de carreteras que están en pésimas condiciones. Allí, en el tema de cómo se va a mover, me parece que es un reto. Otro reto, platicamos ahorita del tema de la corrupción, Magda. A ver, hay que ser muy realistas. Vivimos en un país donde el gandallismo, va a haber quien, por abajo del agua, busque vacunar primero a sus familiares, vacunar a los cercanos de gente en el poder, vacunar a los hijos que quizá no se encuentren en un sector de riesgo, o peor aún, que se empiece la especulación, que empiecen la acaparación y a venderse por es que la especulación sigue en estos momentos, ¿no? O sea, a ver, es que realmente cuando pensamos en este plan, y lo hablábamos en esta semana con algunos especialistas, ¿no? Decía, por ejemplo, Javier Tello, que parecería que este plan de vacunación que se está presentando solamente es para las primeras dosis y concretamente para el plan de Pfizer, porque no se está especificando con quiénes más están teniendo contratos, y realmente los contratos o los convenios que puede haber de por medio, pues no están garantizadas vacunas, porque todavía están en fases experimentales, ¿no? Entonces no son vacunas en concreto, no se saben la cantidad, no se saben las marcas que se vayan a adquirir, de cuáles, y que, bueno, finalmente se pueda garantizar esta cobertura universal para la población. Mencionaban que uno de los aciertos que se tiene, pues es que al menos ya hay una cifra, ¿no? El 75% de la población es lo que se piensa inmunizar, pero todavía falta definir algunos detalles. En eso tienes toda la razón, en los detalles de la logística, pero yo le agregaría una cosa más, Jimena, y ese es el asunto del dinero, porque si bien es cierto, el presidente decía que se contaba con 20,000 millones de pesos para la compra de estas vacunas, pues nada más dime en dónde están en el presupuesto, porque por el proyecto que se presentó y lo que se aprobó en las cámaras, pues realmente no se ve claramente en dónde esté definido el apartado de las vacunas. No, definitivamente ese es otro tema, el recurso, porque no está etiquetado en el presupuesto para el próximo año, para el 2021. Y sin afán de ser negativa, tenemos casi 10 meses de pandemia y no hemos podido ver una estrategia clara. Me parece demasiado utópico, demasiado perfecto el plan de vacunación que fue presentado por parte del gobierno federal. No están considerando muchos factores colaterales que podrían influir en que no se pueda distribuir, que no se pueda comprar, que no se pueda aplicar, y que también nos lleve a actos de corrupción, a actos de acaparamiento. En fin, me parece, insisto, muy utópico este proyecto, este plan de vacunación, Magda. Bueno, ya lo decíamos, ¿no? Parece que es un plan de vacunación emergente, pero además en algo que sí tiene muchísima razón Hugo López-Gatell, pues es en el asunto de que la pandemia no se va a acabar nada más con el hecho de que aparezca la vacuna. Y eso me lleva al siguiente tema, Jimena. A ver, el COVID en diciembre, la responsabilidad social.
seguimos viendo que la gente a lo mejor en este momento tiene la esperanza en la vacuna y sí son personas que de pronto llegan a creer que pues con la vacuna se acaba ya el problema de la pandemia y seguimos viendo un número importante de casos, seguimos viendo que pues estamos superando ya los 67 millones de casos en el mundo, más de 1,5 millones de personas fallecidas por esto. Estas cifras nos dan una aproximación del problema que tenemos encima y se vienen fechas importantes. La temporada de decembrinas, se viene también pues festividades religiosas en nuestro país, que ya hemos tenido ejercicios previos en donde nos demuestra que sí hay mucha falta de conciencia social. Maga, soy una fiel creyente de que el tema de la pandemia es una responsabilidad compartida. Sí, el gobierno tiene su responsabilidad, ahorita tocamos el tema de las vacunas, pero nosotros como ciudadanos también, y creo que también nosotros como ciudadanos estamos fallando. Lo veíamos el 28 de octubre en las festividades, en las celebraciones de San Judas Tadeo, allá en la Ciudad de México, en el templo de San Hipólito. Lo veíamos, por ejemplo, aquí en Michoacán, en la zona lacustre, ahora el 2 de noviembre, el Día de Muertos. Lamentablemente, sí es de preocuparse qué va a pasar el 12 de diciembre con las festividades guadalupanas. Se ha hecho ya la invitación a la gente a no ir. En el caso de la Ciudad de México, la basílica está cerrada, está resguardada. Incluso el Papa ya dijo que va a haber indulgencias para aquellas personas que celebren a la Virgen de Guadalupe desde casa. Lo que yo no sé, Magda, es hasta dónde pueda llegar el fervor, hasta dónde pueda llegar la fe de la gente de decir, prefiero arriesgarme, pero este año tengo que asistir a algún templo, a alguna iglesia. Insisto, lo positivo es que están cerrando su mayoría los santuarios, los templos, las iglesias relacionadas con la Virgen de Guadalupe. Pero sí me preocupa que el fervor pueda llegar llevar a las personas a actos de irresponsabilidad que puedan derivar en contagios. Esto el 12 de diciembre. Me quedo con la primera parte de lo que comentabas. Y fíjate, me parece que decías un punto bastante acertado, ¿no? Decías que esto es un tema de corresponsabilidad. Si bien es cierto, estamos hablando de la responsabilidad del gobierno en la implementación de políticas públicas encaminadas a poder llevar un buen manejo y una buena administración de la pandemia. Y por el otro lado, vemos también la responsabilidad social, la del individuo, la de qué estás haciendo por ti, estás usando el cubrebocas, que es tan esencial, estás guardándote en casa cuando no es necesario salir. Y por el otro lado, me parece que también es un asunto de contexto en la región, Jimena, y es que hay que recordar que justo cuando se hacía este estudio de Bloomberg, en donde decían que México era el peor país para vivir en medio de la pandemia, también ponían el contexto de Latinoamérica y lo mencionaban así, decían que era la región más devastada por la pandemia porque ocupaba la mitad inferior del ranking, con México el peor país dentro de los 53, pero además señalaba también las condiciones de pobreza que tiene la región. Y que eso evidentemente pues ha llevado a que no podamos tener un confinamiento como lo hicieron algunos países europeos, a que no podamos parar las actividades. ¿Por qué? Porque aquí vivimos en un país en donde si no sales a trabajar, te quedas sin los 100 pesos que te sirven para comer. Sí, me parece que nos ha faltado en general como país encontrar ese equilibrio en continuar con la economía, porque como tú lo comentas, hay gente que si no trabaja hoy no come, así de sencillo. Encontrar ese equilibrio entre salvaguardar la salud del mexicano sin afectar o afectando lo menos posible su economía familiar. Sí me preocupa el 12 de diciembre, me preocupa también el 16 de diciembre que arrancan oficialmente las posadas, y aprovecho antes de concluir para invitar a la gente nuevamente a quedarse en casa, a no asistir a reuniones, a posadas y a no salir si no es necesario. Es la única manera de frenar esto. La disciplina, el orden, la formación que sin duda van a fungir como un pilar angular en la convivencia comunitaria para todos en medio de esta pandemia. Y nada más recordar, hay entidades que tienen un mayor riesgo, hay que tenerlas bien en la mira: Sonora, Coahuila, Nuevo León, Durango, Guanajuato, Ciudad de México, Hidalgo, Aguascalientes, Querétaro y el Estado de México, que están a casi nada de regresar al semáforo en color rojo. Vámonos con el último tema de hoy, Jimena, la alianza electoral para el 2021. Estas alianzas realmente van por México. Y es que, a ver, hay que recordar, México arrancó el proceso electoral más grande de la historia. Nos vamos a enfrentar a unas elecciones, híjole, tremendas, en medio de una crisis económica, la peor desde 1932, con un clima de violencia tremendo, en medio de una pandemia en donde sin duda el organizar esta fiesta electoral tendrá que ser bajo las condiciones necesarias a fin de evitar que se disparen contagios del coronavirus. Sin embargo, aquí hay un punto.
la ventaja que tiene Morena. Hay varias encuestas que le dan la ventaja y que bueno, finalmente esa es la apuesta que están buscando los otros partidos al momento de hacer las coaliciones. ¿Qué piensas? Magda, unas elecciones históricas y también una alianza histórica. ¿Cuándo habríamos pensado ver juntos a Acción Nacional, al PRI, al PRD en alianza? Lo anuncian este fin de semana, esta alianza. Sin embargo, ¿Pero qué había pasado? Me parece un tanto difícil esta apuesta, me parece un tanto complicada por la falta de credibilidad que tienen como partidos y quienes encabezan estos partidos. No estamos viendo caras nuevas, no estamos viendo que sean ciudadanos, que tengan una propuesta ciudadana, que tengan una propuesta para empezar. La finalidad es quitarle espacios o ganar espacios ellos en los congresos con el fin de generar un contrapeso. Estoy de acuerdo en eso, porque todo es de contrapesos, es una democracia. Sin embargo, y además de eso, ¿qué me ofrecen a mí como ciudadano? ¿Qué le ofrecen al ciudadano? Me parece que no se ha planteado bien. ¿Por qué ahora sí tendríamos que creerles? ¿Por qué ahora sí tendríamos que darles el voto? O sea, no veo la diferencia y creo que ahí sí tiene razón el presidente. Son lo mismo de siempre. Leía hoy precisamente una columna de Carlos Loret de Mola. Me encantó esta parte, dice, y coincido. En síntesis, los que están con AMLO se están peleando y los que están contra AMLO también. O sea, es una peleadera todavía. Los de PRD, PRI, PAN contra Movimiento Ciudadano al interior de Morena. Al final lo que quiere el ciudadano es pues ver unidad, ver que van para el mismo lado por el bien del país. Solamente vale la pena hacer una precisión porque este tipo de alianzas ya se habían dado anteriormente. Bueno, basta recordar, por ejemplo, las elecciones del 2018, en donde iban juntos PAN con el PRD y que finalmente tuvieron la peor de sus elecciones presidenciales, ¿no? Hay que también recordarlo, hay que mencionarlo. Aquí me parece que esta alianza, pues contranatural que se está generando ha arrojado como saldo un desastre electoral en el 2018, pero además también la incorporación del PRI, pues finalmente genera un revoltijo ahí medio extraño, un Frankenstein, decía Manuel López San Martín, también en una columna que escribía recientemente en La Semana, que este Frankenstein es más inexplicable para el elector, pero sin embargo resulta indudablemente apetitoso para el presidente. Y lo resumía de una manera fabulosa. Él decía que esta polarización que se está generando en la arena electoral, pues está haciendo que López Obrador se mueva como pez en el agua. Él claro, es feliz, lo está capitalizando, feliz. Claro. Haciendo que sus adversarios estén generando esto, porque además termina confirmando algo que había dicho el propio Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Cuando hizo pública esta existencia de la BOA, del bloque opositor amplio, que bueno, estaba integrando por todos estos partidos de oposición. Ahí él hacía referencia a este tema, finalmente termina confirmándolo y pues eso termina dándole cierta credibilidad a López Obrador frente al electorado y sobre todo frente a esa base electoral que él ya tiene perfectamente bien cimentada, ¿no? Jimena, ha sido un gusto poder platicar contigo hoy. Magda Bastida, también muchísimo gusto en platicar y debatir esta tarde. Oye, muchísimas gracias. El mensaje de esta tarde es recordarle a la gente el uso de esto del cubrebocas, que es fundamental. Muchísimas gracias, Jimena. Ya estamos terminando de frente. Ha llegado el momento de que nosotras nos despidamos. Pero...